Bueno, pues el día de hoy tenemos tiempo para contestar preguntas, no hay ninguna exposición. Semana pasada iniciaron los foros de la reforma energética en el Congreso y también nos dijeron que iban a estar viniendo varias personas del PAN a Palacio Nacional a llevar como algunas negociaciones al respecto. Esta semana también vino la secretaria de Energía de Estados Unidos. Ayer mismo dijo ella que no veía con tantas esperanzas o que quería cambiar un poco, que no estaba muy de acuerdo con la reforma energética. Entonces, saber un poco cómo van las negociaciones al respecto. Están, según la información, se están llevando a cabo foros. Todo esto lo está haciendo el Congreso. Y posteriormente, si nosotros vamos a informar a la población, se va a visitar todo el país, pero son informes del Ejecutivo y una vez que terminen, nosotros también queremos informar, porque yo envié la iniciativa de reforma y quiero que el pueblo de México sepa qué es lo que estoy proponiendo. Ahora, con el asesinato reciente de periodistas en esta semana, se señalan mucho las fallas del mecanismo de protección, pero no del federal, del estatal, ¿no? Muchos de los casos que llegan al mecanismo federal de protección a periodistas se llevan a los mecanismos estatales porque el federal no tiene la capacidad. Entonces, a partir de todas estas movilizaciones y del clamor de justicia que tenemos desde el gremio, ¿se ha pensado en modificar los mecanismos de protección a periodistas estatales o qué manera se tiene para garantizar la seguridad de los periodistas? Hay un proceso de revisión de estos mecanismos para la protección de periodistas y de luchadores sociales. Está a cargo de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, y se va a buscar también acuerdos con los gobiernos estatales para profundizar en este tema tan importante, el de dar la protección a periodistas. Estamos trabajando en eso y estoy seguro que vamos a lograr mejorar, ¿no?, todo lo que es la protección a los periodistas. En días pasados un juez ordenó a la Fiscalía General de la República abrir una investigación contra el subsecretario Hugo López-Gatell por homicidio, por omisión en el manejo de la epidemia. ¿Cómo responderá el gobierno y su opinión al respecto, por favor? Pues de apoyo a Hugo López-Gatell. Creo que no solo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe, diría de odio. No se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales. Es un profesional de primer orden, serio. Es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia. La decisión de este juez es por una denuncia que interpusieron familiares de las víctimas que han fallecido. Sí, pero es desde luego producto del rencor, del odio y de la politiquería, con todo respeto. Circuló un proyecto de un ministro que propone acortar la pregunta de la revocación de mandato. Propone que se elimine la parte que dice o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo.
considera que este ministro pues busca evitar que sea una ratificación. Él argumentaba que pues esta parte de la pregunta desnaturaliza el ejercicio, que es una revocación como tal. Sí, es un asunto, yo diría, de forma, no de fondo. ¿Cuál es el fondo? ¿Qué es lo que interesa? Es preguntarle a la gente, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Eso es todo. Pero meterse a un juicio sobre eso, solo que fuese de fondo, ¿no? Yo no me opongo, que lo resuelvan. Yo lo que quiero, y ya se logró, y esto sí me da mucho gusto, es que ya se va a establecer el método de la revocación del mandato, que esto es único. El proceso a seguir por parte de la Secretaría para que se garantice realmente un voto histórico, que los trabajadores puedan realmente ejercer un voto libre, cuando hay 2 exfuncionarios de Pemex que asesoran al candidato que estaría incluso fue el operador político, el operador financiero del Pemex Gate. ¿Cuáles serían estas acciones que pueden tomar los trabajadores y que la Secretaría, no sé si se podían reforzar los centros, esa es la pregunta, y sobre todo porque aquí afuera también hay una protesta de extrabajadores de Pemex que fueron despedidos por estar buscando que se ejerza un voto libre y un voto secreto y que de verdad puedan hacer historia del sindicato. El director de Pemex tiene que dar respuesta. Nosotros tenemos la obligación de garantizar el voto libre y secreto, y no hay preferencias para nadie. Y ahora que viene la secretaria del Trabajo, le vamos a pedir también que aclare o dé respuesta a tu denuncia, Luisa María Alcalde. Pero en general estamos cuidando todos de que no haya fraude, de que se respete el voto de todos los trabajadores, mujeres y hombres, y que no haya manipulación, amenazas, bloqueos, nada, absolutamente. Si no, no estaríamos aquí dando este... Presidente, ¿será posible que pudiéramos tener una exposición del DIF nacional y de la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia para saber qué acciones están haciendo? Tampoco desde el 2016 se ha hecho algún censo para conocer la situación de estos albergues, ni la situación de los niños que están en abandono o que están bajo violencia intrafamiliar. Y esto ha permitido también que muchos políticos en todo México quieran utilizar la imagen de los niños para generar empatía con la sociedad y generar un acercamiento. Pero valdría la pena recordar que el funcionario público está obligado a hacer valer los derechos y no a colgarse o a hacer obras de caridad y a quedar bien con la gente. Entonces, podríamos tener esa conferencia, se podría investigar incluso el por qué no se ha actualizado el registro o por qué los estados no lo han homologado. Vamos a tener este informe. Hay lugares, por ejemplo, me consta que en la Ciudad de México todo lo que tiene que ver con la defensa de los niños, adopciones, todo es muy riguroso, muy cuidadoso, muy profesional, y también en otros estados. Hay que revisar eso. Antes la filantropía se usaba, no en todos los casos, pero como un mecanismo para no pagar impuestos o para
presumir con sombrero ajeno, ¿no? Empresas que tenían fundaciones para el cuidado de niños, porque eran deducibles de impuestos. ¿Sí? Eso ya no se está dando, y hay que hacer una revisión sobre esto, y desde luego hay muchas asociaciones no gubernamentales que ayudan bastante de corazón a niñas, niños huérfanos, y que incluso participan en los jurados de adopción. Sin embargo, es importante dar una revisada de cómo están funcionando.